la gestión del espacio público y privado, la confortabilidad territorial, el agua, el patrimonio, la hábitat y vivienda, el equipamiento, biodiversidad, la zona de vida y el riesgo. Esos fueron los ejes que nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con el territorio. Así podemos comprender cómo se comporta cada una de estas variables en el marco de la estructura del territorio de la provincia, el uso del suelo, el medio ambiente y en qué medida el desarrollo humano está en armonía en cada uno de los elementos estudiados y analizados para fundamentar la toma de decisiones en la búsqueda de respuesta a la problemática encontrada y mirar hacia el futuro enmarcado dentro de un plan estratégico que sirva de instrumento para guiar el desarrollo anhelado de los veganos de esta provincia de La Vega. Tuvimos objetivos generales. Un objetivo que nos planteamos fue elevar la calidad de vida a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de La Vega, potenciando el uso del suelo y su territorio de forma adecuada, organizado y sostenible. Propiciar el espacio para la convivencia social, la armonía del ser humano con su entorno natural, la gestión y el cuidado del medio ambiente, el uso racional y fomento de los recursos naturales y la disminución de la contaminación, articulando al desarrollo sostenido de la provincia. Es decir, todo esto articulado. Desarrollar un plan de empoderamiento de la población, de las instituciones sociales públicas y privadas sobre la protección de la biodiversidad y zona de vida de la provincia y la eliminación de las áreas de riesgo. Proteger la zona de nacimiento, de los ríos y arroyos, disminución del uso indiscriminado de los recursos hídricos y el aprovechamiento de estos para la implementación de proyectos socioeconómicos en beneficio de la población. Aprovechar la riqueza de los recursos naturales, de las condiciones climáticas, la belleza de nuestros valles y montañas, así como nuestro patrimonio histórico y cultural, para el desarrollo de una viable sustentable del turismo. Todos estos objetivos nacieron en base a la investigación que fuimos realizando en cada acápite de los temas que nos fuimos como punto de impresión. Y reducir la vulnerabilidad y prevención y mitigar los desastres y propiciar un ambiente de adaptación a los efectos del cambio climático. Esos fueron los objetivos generales en base a la investigación. En esos 9 temas tenemos toda la documentación y levantamiento que tienen que ver con un diagnóstico en cada uno que nos dio más o menos unos programas y líneas de acción que queremos presentarles para que ustedes lo conozcan y lo puedan sugerir. Por ejemplo, en ordenamiento y regulación de uso de suelo nacieron líneas de acción. Por ejemplo, titulación urbana y rural para hacer que la tierra pase legalmente a los ocupantes y el progreso de la familia. Esta ciudad, por ejemplo La Vega, fue fruto de invasión, Palmarito, es decir, tenemos un porcentaje muy amplio de donde vive la gente que no tienen su título. Entonces yo creo que eso también ocurre con la tierra de reforma agraria, en la tierra de la montaña. Es decir, es una gran problemática que tenemos y tenemos que nació ese programa. Un programa de conservación de los suelos agrícolas en los cultivos de la zona montañosa, porque acuérdense que somos 1.700 kilómetros de valle, 592 de montaña, 592 de valle. Elaborar un plan de ordenamiento territorial para regular el uso del suelo con la división de provincia en cuadrículas para poder controlar efectivamente. Es decir, si no hacemos un plan de ordenamiento y regulación de nuestro territorio, no podemos llegar al desarrollo, porque la primera forma es organizando nuestro espacio. En otro acápite, en movilidad sostenible, que es nuestro segundo tema, como una línea de acción, tenemos la reconstrucción de la vía con un plan de mantenimiento continuo y permanente terrestre que comunica a los municipios, provincias, distritos municipales y secciones de paraje. Somos muy dados a generar una conexión, una vía nueva, una carretera, pero por la falta de mantenimiento a los 10 años ya no la tenemos. Es decir, hay que reconstruir, pero hay que tener un plan de mantenimiento. En todo, nuestra comunidad está bien conectada, pero se nos deteriora muy rápido por la condición de pluviometría de nuestra provincia. Organizar y modernizar la flotilla de vehículos de transporte público, ruta de concho, para mover dignamente al usuario. Es decir, tenemos que ponernos a la altura de la ciudad. No podemos salir, coger la avenida arriba, un carrito que tiene 20, 25 años, 30 años,
que vemos que no transportamos nuestro usuario con dignidad. Sí, tengo 60. 60. Ah, bueno. Me pasaste con 25. Para ello tenemos que reorganizar la ruta de transporte urbano con nuevas rutas conectadas con transfer, para poder ver si eliminamos un poco la incidencia de transporte inseguro a través del motoconcho en nuestra ciudad. Es decir, si tenemos efectivamente rutas de concho, pero hacemos transfer entre ellas, la persona puede llegar a su destino y utiliza menos lo que serían los servicios informales de transporte. Entonces también entendemos que debemos construir centros de transferencia de transporte que recojan las terminales de todas las rutas interurbanas en todo el municipio. Es decir, para tener todos esos vehículos rodando de la ciudad, es preferible que todos lleguen a un punto, se conecten con la ruta de concho y cada quien llega a su destino. Tenemos que pensar en función de modernidad y de futuro de nuestro espacio. Con ello tenemos que desarrollar un programa de educación vial que incluya a todos los pasajeros usuarios, choferes, pasajeros transeúntes. Reorganización del tránsito urbano y la construcción de parqueos para el estacionamiento del centro de la ciudad. Es decir, no sé cómo podemos seguir expandiendo. Inclusive una de las problemáticas tiene el hacer negocio en nuestra ciudad de La Vega como en los otros municipios es la dificultad que tenemos en el tránsito y poder estacionar. Es decir, no hay un mecanismo ágil y rápido que nos garantice eso. Se plantea en los análisis, en el caso por ejemplo de La Vega, que nosotros necesitamos generar una nueva entrada a la ciudad de La Vega. En la comisión se discutió, por ejemplo, que la mejor vía sería conectar el oeste con el este, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, proyectando la avenida Inver y conectándola a la Pedro Rivera. Eso pasaría por toda la zona suroeste de la ciudad, terminando en Zona Franca, pasando por la carretera de la Laguna. Es decir, una nueva vía de acceso que comunique esa zona, porque cuando usted coge el mapa de la ciudad de La Vega, usted se da cuenta que usted tiene una ciudad antes de Rito y una ciudad después de Rito que está conectada solamente por cuatro calles, de cuatro pequeños puentecitos, vamos a decir así, que hace que la ciudad se divida en dos. Y entonces nosotros entendemos que tenemos que conectar vialmente con, por ejemplo, con la avenida Inver, que es la más proclive, conectarla y llevarla en una nueva entrada a la ciudad que pasaría pasando cerca de Copiarro por el cementerio de la Laguna, terminando cerca de la Zona Franca, y eso generaría que la ciudad se organice, que esa parte noroeste de la ciudad sea como una zona industrial, que no se permita el establecimiento de viviendas, sino que sea un área de desarrollo para la ciudad. Mejoramiento de la circulación peatonal, construcción de mejores de acera y señalización de vía pública, eliminando obstáculos. Es decir, nuestras aceras tienen muchos obstáculos. Una gente agarra, va a poner un letrero, lo clava en la acera y no le importa el peatón. Nosotros tenemos que normatizar para que eso no ocurra. Tenemos que fortalecimiento de la estructura de planeamiento urbano de los ayuntamientos municipales y distritales para aplicación de las leyes relativas al uso del espacio público y área verde. Lamentablemente no se están cumpliendo las normativas. Es decir, se plantea un edificio de 4 niveles sin parqueo y automáticamente lo construyen, y es decir, las autoridades no. Un proceso de reforestación urbana con empresas finas a los espacios. La remodelación y reubicación de los mercados públicos son las que permiten ampliación, mediación y la seguridad alimentaria. Es decir, los mercados, como conocemos, son un desastre en este momento. Nosotros tenemos que modernizar para llevar salud a la población de esas instalaciones. Entonces, tenemos que ver si verdaderamente el mercado donde lo tenemos de expendio de alimentos, debe ser de expendio de alimentos, tal vez no sea un centro cultural o el centro de distribución de pasajeros, de terminales que mencionamos anteriormente. Tenemos que analizar el futuro de lo que sería el mercado público de La Vega, porque yo entiendo que no una ciudad que vaya en desarrollo, lo mismo ocurre con los otros mercados de los otros municipios, tenemos que modernizarlo, tenemos que darle la seguridad alimentaria, porque ahora mismo la clase media va a los supermercados a comprar su alimento con mucha calidad, pero es la gran población que va a los mercados, ¿verdad? Entonces vemos todos sus alimentos tirados en la calle, perros rialengos andando otra vez. Entonces esa realidad, el plan se fijó en el plan y el plan conoció esa realidad y la vamos a trabajar. Entonces, recuperación y cuidado del medio ambiente, priorizando las cañadas, ríos, eliminando la contaminación de los cinturones de miseria. Alrededor de cada cañada nace un cinturón de miseria. Eso ocurre en Hierbabuena, en Cañada de los Gatos, en todo nuestro municipio de La Vega. Entonces nosotros tenemos que mejorar,
crear normativas, porque no tenemos un plan de ordenamiento y no tenemos autoridades que tienen el control, eso es lo que ocurre. Tenemos, por ejemplo, en La Vega el Rito. Ahí más adelante les voy a hablar del Rito, de un proyecto que se plantea, cómo visualiza la comisión Rito, porque no son proyectos terminados, sino son ideas para juntar comisiones, para sacar finalmente lo que sería el destino de cada uno de los proyectos. En confortabilidad territorial, que tiene que ver con agua, energía, se priorizaron algunas líneas. La terminación de la presa de Guayguí. Es decir, la presa de Guayguí tenemos que hacer que se termine, que la historia que hemos estado viendo hasta ahora es que comenzamos el proyecto, lo detenemos, dura 5 años, y entonces cada vez que viene entonces la época de las inundaciones se nos inunda la ciudad. Y tenemos la tragedia humana. Entonces, tenemos que terminar la presa de Guayguí, porque la presa de Guayguí no es el agua, que la ciudad de La Vega garantiza el agua que necesita para su desarrollo en los próximos 100 años. Es decir, sin presa de Guayguí no hay Vega, porque es la única forma que tenemos que hacer, aparte que tenemos que recuperar la cuenca con un plan de reforestación y de control. Tenemos que implementar los rellenos sanitarios en toda la provincia, es decir, la mancomunidad. Ahora mismo vimos la problemática que tiene Moca, que se quiere colocar los desperdicios en la ciudad de La Vega porque ellos tienen un problema de contaminación de su territorio. Yo entiendo que deben hacer por la ley de mancomunidad, lo mismo en nuestra provincia, por ejemplo, Jarabacoa, Buenavista, Manabá, debe generarse un proyecto de un relleno sanitario donde se le dé la solución moderna a los desperdicios sólidos, con un proyecto de reciclaje, porque la gente hay que enseñarlo a clasificar la basura, cuando nuestra basura es un 85% orgánico y un 15% industrial. Si nosotros fuéramos un país desarrollado, nuestra basura fuera más industrial que orgánica, como ocurre en los países desarrollados, pero mientras más basura orgánica tenemos, menos desarrollados somos. Esa es una máxima en términos de desarrollo. Las redes eléctricas, se empezaron proyectos de implementación en el casco de la ciudad, en Constanza ahora, pero tenemos un problema de voltaje y de red eléctrica en lo que son las zonas rurales. Por ejemplo, nuestra zona productiva, por ejemplo, exportadora de vegetales, tienen problemas que no tienen luz o voltaje muy deficiente. Entonces hay que mejorar los servicios de electricidad en todos los distritos municipales, las secciones, los parajes de nuestra provincia. Cuando estamos diciendo esto, porque estamos viendo la provincia de La Vega a 17 años. Y lo que entendemos que de dónde debemos llegar en 17 años. Es decir, el escenario se puede ver utópico cuando lo planteamos, pero tenemos que ver que tenemos que fijar como destino este plan estratégico para nosotros modernizar nuestra provincia. Tenemos que disminuir la contaminación visual de nuestra ciudad, de un plan de control de elementos contaminantes, medio ambiente, manejo de explotación, fomento racional del uso de los recursos naturales. Es decir, no nos ponemos a la explotación de la riqueza que tenemos, pero tiene que hacerse un modo racional y protegiendo el medio ambiente. Nuestros acueductos, cuando le analizamos nuestro acueducto, su vida útil, que siempre un acueducto si diseña 20 años, prácticamente todo está en deficiencia. Nosotros tenemos que rediseñar todo un acueducto para los próximos 20 años y ampliarlo. Por ejemplo, tenemos el acueducto de La Vega, que su extensión llega, por ejemplo, hasta Sabaneta, ¿verdad? Pero entonces, a partir de ahí funciona con pozos, es decir, tenemos, por ejemplo, con la presa de Guayguí, nosotros corremos la situación del agua, tanto urbano como acueductos rurales, es decir, unas líneas rurales, porque acuérdense que la estructura de nuestra provincia es un 52% rural, un 48% urbano. Es decir, nosotros tenemos que crear las condiciones de vida en la ruralidad para que el ciudadano viva con dignidad y no tenga que venir a la ciudad a estar en cañadas, ríos, generando puntos de contaminación y miseria. Garantizar servicios 24 horas, hacer acuerdos entre Coravig y el INDRI. Tenemos que construir y ampliar los alcantarillados sanitarios. Por ejemplo, ahora mismo Constanza solamente tiene un 20% de su superficie
municipal con alcantarillado sanitario. Hay que generar la ampliación del alcantarillado sanitario de Constanza para colocar 100% en la silueta urbana el alcantarillado sanitario. Lo mismo ocurre, por ejemplo, Jima no tiene alcantarillado sanitario. Y La Vega también tiene, en la zona sur de la ciudad, le falta alcantarillado sanitario. Pero también con el alcantarillado sanitario tenemos que implementar planes, porque resulta que hay un dato que salió alto en la estadística de la provincia, y es que el 33%, nosotros tenemos 108.000 viviendas y el 33% tienen letrina. ¿Me explico? Es decir, que son contaminantes al medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que generar, donde ya las comunidades han ido creciendo, nosotros tenemos que hacer mini proyectos de alcantarillado sanitario con sépticos filtrantes o biodigestores. Por ejemplo, tenemos experiencia en biodigestores porque en Jarabacoa se generaron una comunidad de 20 viviendas y se generaron biodigestores donde se está usando los biodigestores para inclusive con el metano, prender la estufa y eso. Es decir, que hay experiencia en la provincia y yo creo que se puede implementar esos planes. Tenemos que mejorar los acueductos rurales. Ahora mismo los acueductos rurales son captación de agua, ¿verdad? Y darle agua a la población, pero tenemos que mejorarle la calidad. Es decir, que esa agua que llegue no solamente sea agua para el uso, sino también que pueda ser para el consumo humano directamente. Entonces tenemos que legislar también, porque vemos una debilidad de que me he hecho la culpa de que el alcantarillado pluvial es mío, el alcantarillado es mío. Entonces yo creo que tenemos que nosotros poner en manos de nuestros legisladores de unificar los manejos de que los pluviales del alcantarillado sanitario y pluvial. Hay que hacer una estrategia para que sea una misma institución que se encargue, si el ayuntamiento, si es Cora Vega, pero tenemos que legislar para que esos alcantarillados se manejen por una sola institución, porque ahora mismo está dispersado el criterio de mantenimiento. La creación de políticas de estrategia para potenciar el ecoturismo alrededor de la madre de las aguas. Estamos en gestión de patrimonio en este momento. Es decir, creación de política y estrategia para potenciar el ecoturismo. Potenciar la presa de Guayguín como el agua artificial que genera. Potenciar el tiempo de Carnaval de La Vega. Hay una idea que nació en la comisión de que, por ejemplo, nosotros tenemos un mes fuerte de carnaval en La Vega. Entonces, se entiende, por ejemplo, que nosotros debemos potenciar el carnaval en los 12 meses del año. Hay gente que planteó, dice, ¿cómo? Bueno, nosotros podemos convertir los Fabrillanes en la avenida de más colorido del país, donde cada quien que pase por el centro de la isla tenga que cruzar a ver esa avenida, pavimento, iluminación y eso. Eso fue ideas que nacieron, que se la comento, como un eje que podría ser de trabajo. Se estableció también el establecimiento de un jardín botánico. Dentro de la comisión se sugiere que sea Loma Miranda, es decir, que Loma Miranda se ha convertido en jardín botánico. Maximizar el turismo religioso con la creación de Santo Cero, un centro cultural y escuela de arte y un anfiteatro, es decir, Santo Cero sea un gran centro cultural. Desarrollar las ruinas de San Francisco, el Pueblo Viejo, proteger y mejorar los monumentos naturales e históricos municipios que se han preservado en el tiempo. La creación de un instituto de museos de cultura por los municipios que recuerdan manifestaciones culturales de toda nuestra población en los municipios. Un proyecto de mejoramiento de vivienda. Es decir, nosotros cuando cogemos la estadística de los mapas de pobreza, nosotros tenemos un alto porcentaje de viviendas que están enclavadas en la pobreza. Tenemos que mejorar la condición de vida y de la vivienda a la pobreza. Hay cosas que no lo estoy leyendo, lo estoy pasando. Se necesita instalar una oficina de tramitación de planos en la provincia de La Vega para mejor control. La adquisición de propiedades para la construcción adecuada de oficinas de servicio público. Es decir, tenemos muchas oficinas públicas que están en locales alquilados. Necesita, por ejemplo, Jima necesita un local donde concentran todas las oficinas públicas. Lo mismo ocurre en Jarabacoa, en Constanza. Es decir, tenemos servicios muy dispersados y eso hace que no tengamos organización en nuestro municipio. La construcción de parqueos municipales. Es decir, no hay forma de solucionar el problema de tránsito si no creamos un parqueo municipal. Es decir, porque ahora mismo tenemos la ciudad llena de vehículos y no tenemos dónde estacionar. Incentivar la construcción de plazas. Incentivar la construcción de plazas de comercio privado para mejorar la calidad y la capacidad de compra de La Vega. Es decir, tenemos que traer grandes centros comerciales de inversión privada para nosotros mejorar la calidad. Es decir, todos los veganos necesitan un cine, necesitamos crear su espacio en los próximos 17 años.
tenemos que redefinir el rol del Centro Cultural Profesor Juan Bosch. Es decir, hay que redefinir el rol tanto del Centro Profesor Cultural Juan Bosch como del Centro de Inventores Veganos. Eso hay que sentarse y ver finalmente qué va a hacer esa estructura para colocarla eficientemente en eso. Otra idea, otra línea de proyecto que surgió: la ciudad va creciendo, el ayuntamiento tiene una limitante de espacio en los próximos 17 años. Se entiende, por ejemplo, que el mejor sitio de llevar al ayuntamiento, la nueva instalación del ayuntamiento, podría ser donde están las fortalezas. Como tenemos un centro cultural enfrente, ayuntamiento, hacer un punto de Ahora, sí. Ahora con la UAS. Con la UAS se plantea que la UAS tiene que generarse en la zona este de la ciudad para generar una nueva línea de desarrollo. Entiéndase. Es un planteamiento de la comisión que ustedes lo van a fortalecer. ¿Qué se plantea con los terrenos de la UAS? Por ejemplo, que la UAS esté, por ejemplo, donde esté el terreno de agricultura. Para poner un ejemplo, en la zona este que transporta a la ciudad. Lo discutimos ahora. La creación de mecanismos de medios legales para el pago por servicios ambientales, que eso está en cosas, levantamiento de inventario de biodiversidad para los parques, reservas científicas, la asignación presupuestaria. Por ejemplo, con respecto a nuestro parque nacionales, nosotros tenemos que hacer que la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, el Parque Marrancier, nosotros tenemos que hacer que tenga presupuesto, porque tenemos problemática en esa zona y se tiene que invertir lo que tiene que invertirse para preservar esos espacios, que son las fortalezas, tanto de los municipios de Jarabacoa y Constanza. Nosotros tenemos que invertir en eso. Bueno, en el caso tenemos que hacer un plan para disminuir los desastres. Tenemos que analizar toda la estructura de la provincia, por ejemplo, nosotros estamos en una zona de riesgo sísmico, tenemos que analizar todo el tepuel, todas las instalaciones para que sean espacios seguros ante la catástrofe. Mejorar la infraestructura y equipamiento, la gestión de desastres, orientada continua a la divulgación y educación constante de la ciudadanía de zonas vulnerables y de riesgo. La creación de sistemas coordinados de los gobiernos locales y prevención y reducción de control de impacto, desarrollo, estudio e investigación de forma continua sobre el impacto del cambio climático de la provincia, desarrollo y transferencia de tecnologías que contribuyan a adaptar la especie forestal y agrícola al efecto del cambio climático, la prevención y mitigación del efecto climático y la salud de los habitantes. Hay un reguero de un listado aquí de obras y proyectos, como está la ampliación del hospital en Constanza, la ampliación del hospital en Jarabacoa. Tiene una relación, un listado de lo que son obras físicas, pero como un plan estratégico, no solamente un listado de obras físicas, ¿verdad? Eso va a aparecer en el plan, pero ahora mismo estamos dando líneas macro de proyectos que impulsarían el desarrollo en la provincia. Yo creo que lo voy a dejar aquí para la discusión.